Hola, mi nombre es Lisbeth Rodríguez Antonio del Grupo Primero A de la Licenciatura en Cirujano Dentista en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hoy les hablaré sobre todo lo visto en el semestre de la materia Biología Oral 1. Por más de 3 siglos se hicieron investigaciones sobre las células y se encontró que todos los seres vivos estamos formados por células cuyas funciones nos mantienen con vida y sus funciones forman parte de la teoría celular. ¿Cómo se construyó la teoría celular? Todo comenzó con las primeras observaciones de las células cuando Anton van Leeuwenhoek construyó el primer microscopio y logró observar en una gota de agua una gran cantidad de microorganismos formados por una célula. Posteriormente, Robert Hooke analizó con su microscopio láminas muy finas de un corcho y observó que este material estaba formado por un retículo de pequeñas celdas a las que denominó células. Tiempo después, los avances tecnológicos de microscopios condujeron a descubrir las estructuras celulares y sus funciones. En 1837, la teoría fue precisada por Matthias Jakob y Theodor Schwann, tras haber observado células de diversos tejidos vivos. Poco después, Schroeder Virchow observó las células dividirse para formar otras y esto fue incorporado a la teoría celular. Al pasar el tiempo, Carl Woese reestructuró los 5 reinos en 3 dominios: arqueas, eucarias y bacterias. En el dominio de arqueas, un ejemplo de una bacteria es el Metanococcus, que se encuentra en el intestino provocando flatulencias. En las eucarias se divide en 4 reinos, que es animal, vegetal, hongos y parásitos. Las bacterias son organismos vivos e individuales y que a través de millones de años se han venido adaptando a las diferentes condiciones del planeta, logrando sobrevivir incluso a las más extremas. La célula bacteriana tiene una ultraestructura que es conformada por cápsula, que es una capa viscosa que rodea la pared celular constituida por polisacáridos y escasos polipéptidos, protegiéndola así contra los antibióticos. Este proceso es llamado fagocitosis. La fagocitosis es la acción que se da de los macrófagos. Por otro lado, la pared celular es formada por peptidoglucano con canículas, las cuales brindan protección y forma a la bacteria, además de su color y su tinción. Los aminoazúcares que forman el peptidoglucano son llamados N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. ¿Sabías que las bacterias se dividen en gram positivas y gram negativas dependiendo del color de tinción que éstas tengan? La tinción de las gram positivas es de azul o morado y la tinción de las gram negativas es rojo o rosa. Igual, su colorante primario de la tinción de las gram es cristal violeta y el colorante secundario en la tinción de las gram es la safranina. La membrana se encuentra ubicada debajo de la pared celular y en ella se encuentran todos los organelos y estructuras vitales para las bacterias. Su composición es de lípidos y proteínas, hidratos de carbono, ADN y RNA. Entre sus funciones está la de actuar como un orgánulo limitante, concentrar los nutrientes en el interior de la célula y expulsar los desechos, entre otras más. Los flagelos son estructuras compuestas por proteínas llamadas flagelina y tienen la función de darle la movilidad a las bacterias. Existen 2 tipos de movimiento, la quimiotaxis positiva y la quimiotaxis negativa. En la quimiotaxis positiva es cuando las células se atraen y en la quimiotaxis negativa las células huyen de la fagocitosis. Las fimbrias están hechas de una proteína llamada fimbrina. Estas sirven para adherirse a receptores o estructuras de la célula del huésped. Los Phillips contienen un pelo proteínico llamado filina. Estos son apéndices filiformes que pueden hallarse en la superficie de la bacteria gram negativas y que intervienen en el paso del ácido nucleico durante la conjugación de las bacterias. Es decir, que a través de ellos se pasa información genética de una bacteria a otra, llamados plásmidos, siendo genes de resistencia a los antibióticos. Los plásmidos es un pequeño material genético extracromosomal.
Los mesosomas son conocidos también como cuerpos periféricos de la membrana y que tienen como principal función la respiración celular y la producción de energía, ser centro de ordenamiento de la división celular y otras funciones más. Los ribosomas sirven para la síntesis de todas las proteínas mediante el ácido ribonucleico. Y el DNA cromosomal es un cromosoma único o genóforo. Sirve para tener todo el material genético y pasarlo. Las bacterias del DNA se dividen en fisión binaria y aproximadamente cada 15 minutos en una condición estable. Los seres vivos están formados de moléculas orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas, a diferencia de las inorgánicas, están conformadas por un esqueleto de carbono e hidrógeno. Las biomoléculas orgánicas son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos se componen principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Su unidad básica es el monosacárido, por ejemplo, la glucosa, cuya función biológica de esta biomolécula es la reservación de energía a corto plazo. Otro ejemplo de un azúcar natural es la fructosa. Para formar un disacárido se necesitan de dos monosacáridos y de un enlace glucosídico o glucosilado. Un ejemplo es la glucosa más la fructosa, así formando la sacarosa. Sin embargo, en una infección odontogénica como es la caries, la bacteria Streptococcus mutans utiliza a la glucosa mediante una enzima para formar ácidos y desmineralización del esmalte. Esto sucede gracias a que el enlace glucosídico se rompe por una mala alimentación e higiene. Después tenemos a los polisacáridos, que son formados por muchos monosacáridos, y sus principales funciones son estructurales y energéticas. Un ejemplo de ellos es el glucógeno, siendo una fuente de reservación energética en el humano. Este se almacena en el hígado empezando un proceso llamado glucogenólisis. Un estudio que nos permite saber si un paciente tiene regulada la glucosa es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro del eritrocito y gracias al hierro el eritrocito transporta el oxígeno. La glucosa tiene que llegar a todas las células del cuerpo en la que va a sufrir una ruptura, destrucción o transformación por medio de un proceso llamado glucólisis, en el que es el óxido reducción o bien conocido como redox, para así generar la energía del ser humano. Cuando esta es transformada, se producen los cofactores NAD y FAS2, que nos sirven para un mejor rendimiento. Los lípidos son compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en algunas ocasiones llegan a tener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura, los lípidos son estructuras hidrofóbicas, es decir, insolubles al agua. Los lípidos son una fuente de reserva energética a largo plazo. Estos se encuentran de una forma combinada de un grupo fosfato más un glicerol más un grupo polar, formando así fosfolípidos, los cuales tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, formando una molécula anfipática. Si un fosfolípido llega a tener una inflamación, puede provocar una gingivitis en el cual las bacterias Porphyromonas gingivalis entran a nivel gingival, o sea, al surco del órgano dentario, secretando muchas toxinas. Este proceso de inflamación se llama fosfolipasa A2 o ácido araquidónico, que es tóxico para el cuerpo, ya que es un daño o degradación. Sin embargo, el cuerpo o las células tienen que eliminar este ácido con las enzimas de ciclooxigenasa y lipooxigenasa. Estas dos enzimas forman 5 mediadores lipídicos. En la enzima COX se generan 3 mediadores, llamadas prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. En la enzima LOX se generan 2 mediadores llamados leucotrienos y lipoxinas. Y estos inhiben a los AINES, que son un antiinflamatorio. Y así es eliminado el ácido araquidónico. Las proteínas son biomoléculas o aminoácidos que están compuestos de un carbono quiral, un amino, un carbonato, un hidrógeno y un radical,
Cuando tenemos menos de 50 aminoácidos se forma un péptido y cuando tenemos más de 50 son polipéptidos o proteínas. La principal función de los aminoácidos es la aceleración o disminución de catalizadores bioquímicos que reaccionan a la célula. La prolina y la lisina son dos aminoácidos que forman la colágena y al generar el proceso de hidroxilación se genera una buena unión para que pueda tener más fuerza. Una de las funciones de las proteínas es la de transportadores de canales, siendo proteínas integrales o periféricas, que ayudan a meter y sacar moléculas. Estos reciben el nombre de bombas sodio-potasio, las cuales inhiben en el sitio de acción de un anestésico. Las proteínas se generan por un proceso llamado transcripción y traducción, de los cuales hablaremos más adelante. Los ácidos nucleicos son macromoléculas de todas las células. Se forman por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Constituyen el material genético de los organismos vivos y son necesarios para la expresión de la información genética. Crean, codifican y almacenan información de cada célula viva. Se identifican dos clases principales de ácidos nucleicos, los cuales son el ADN y el ARN. El ADN almacena información hereditaria y el ARN es el material genético. Se identifican distintos tipos de ARN en la célula, siendo los principales como ARN mensajero o maduro, ARN ribosomal y ARN de transferencia. Los ácidos nucleicos contienen bases nitrogenadas con información genética en una estructura cíclica que contienen carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, timina, guanina y citosina. Y en el ARN son adenina, uracilo, timina y citosina. El proceso de transcripción en una célula es gracias a una enzima llamada RNA polimerasa más un factor de transcripción. Este proceso es aquel que realiza una copia del ADN a un ARN, formando un ARN mensajero o maduro, transportando la información genética que se necesita para elaborar las proteínas en la célula. El RNA polimerasa debe ubicar el primer nucleótido llevando una secuencia ordenada de nucleótidos, la cual se lee de 3 en 3 obteniendo el nombre de codón. La primera secuencia de nucleótidos que inicia lleva el nombre de tata, que se encuentra en la posición -15. El proceso de traducción es donde se convierte el RNA maduro a una secuencia de aminoácidos, ya sea un péptido o una proteína, que pasa al retículo endoplásmico rugoso. ¿Sabías que en los músculos no se le llama retículo endoplásmico liso, sino retículo sarcoplásmico y se almacena el calcio? En el retículo endoplásmico rugoso capta el RNA mensajero, el cual sale del núcleo. El RNA mensajero se une a los ribosomas, ya que estos no están unidos anteriormente. Los ribosomas se dividen en 3 partes. Tienen una subunidad mayor, un canal y una subunidad menor. En la subunidad mayor hay 3 espacios que son denominados sitio A de aminodal, sitio P de peptidil y sitio E de finalización. El RNA de transferencia solo sale del núcleo cuando el RNA maduro llega al sitio A, llegando RNA de transferencia siendo un anticodón más el RNA maduro siendo un codón, ya que para formar un aminoácido se necesita de un anticodón y un codón, sucesivamente hasta que el péptido o la proteína sean formadas. Mediante el tráfico vesicular o de proteínas, el RNA maduro se transporta al retículo endoplásmico para llevar a cabo el proceso de traducción, para que así la proteína viaje por medio de vesículas al aparato de Golgi, donde las proteínas reciben una modificación. Para que las proteínas sean transportadas, se necesita de una vesícula, donde SARC2 y SEC hacen que la vesícula quede libre. Cuando esto sucede, hay 2 proteínas más esperando a pasarla al aparato de Golgi, y esas proteínas son llamadas proteínas motoras. Existen 2 tipos de ellas: las que van hacia una dirección, llamadas anterógrados, que son cinesinas o cinequinas, y las que van de regreso, llamadas retrógrado, que son las dineínas.
La matriz extracelular se encuentra fuera de la célula y es el conjunto de glucoproteínas, glucosaminos, formando glucanos o glucosamino. En las células existen los fibroblastos que ayudan a la producción de la matriz extracelular, blastocitos que contienen histamina y los macrófagos. Ejemplo de las glucoproteínas es la desmogleína, que es una enfermedad vulgar. El plasma rico en plaquetas ayuda a la regeneración tisular mediante el ciclo celular. El ciclo celular tiene como finalidad llevar a cabo la división de una célula, que en esta división el material genético sea idéntico. El ciclo celular se divide en 3 fases: interfase, mitosis y citocinesis. La interfase se divide en G0, G1, síntesis, G2 y mitosis. La G significa puerta, portal o intervalo. En la parte de la síntesis se sintetiza el DNA. Este ciclo celular genera estímulos o señales que son factores de crecimiento que necesitan unirse a receptores y mandar una señal al núcleo, donde se genera la transcripción, formando genes ciclinos, para poder traducir y formar proteínas, como ya fue mencionado anteriormente. Las proteínas que detectan cuando ya no se necesita la ciclina, tenemos a la ubiquitina pegada a las ciclinas, más un choque térmico. La quinasa es la única proteína que degrada el ATP, llamada apoptosis, que es una muerte celular, ya que las caspasas, que es una enzima, se come al DNA si es que ya no funciona. La enzima polimerasa es la que se encarga de inspeccionar que el DNA no tenga ninguna mutación. Y es así como concluimos la explicación de lo visto en este curso de la materia Biología Oral 1. Gracias.